cuestión que hayan dado un buen examen. Generalmente hay personas que todavía no aprovechan esas oportunidades y ya no se puede hacer mucho al respecto. Para lo que es de la delimitación del problema de un paciente, recuerden que tiene que ser sin repetir datos de historia clínica y tiene que ser lo más exacta posible. Si yo solamente digo con factores, con datos de laboratorio alterados, no digo nada, porque un dato de laboratorio alterado podría ser también la creatinina elevada. Si yo simplemente cojo y digo con factores de riesgo cardiovascular, tampoco no es exacto, porque al menos para ese paciente que estaba en la pregunta del examen, porque también un factor de riesgo cardiovascular puede ser el hecho de tener, qué sé yo, antecedente familiar paterno de infarto agudo de miocardio, el ser fumador, tener tabaquismo, tener trastorno de ansiedad generalizada, son otros factores de riesgo cardiovascular. Así que por eso es que muchos, aunque cogieron la opción de mujer adulta con hipertensión arterial no controlada, no tenían que darse cuenta de que la paciente específicamente era diabética, no controlada, específicamente tenía sobrepeso, por ejemplo, ¿ok? Eso ya en la retroalimentación se habrán podido dar cuenta, ¿no? Si es que es necesario, luego miraremos más de ese examen. Ahora vamos a continuar con el tema de hematológico. Nos habíamos quedado anteriormente en lo que eran antiagregantes plaquetarios. Hoy nos vamos ya con anticoagulantes y antitrombóticos. Y al revisar, esto ya es ya rectas finales, ¿no? Estamos en rectas finales ya de materia. Había un artículo que hablaba de los factores de riesgo de tromboembolismo venoso. No quiero empezar mal la semana cogiendo y preguntando en este instante a 2 o 3 personas cuáles son los principales factores de riesgo de tromboembolismo y que no me contesten. Así que me voy a saltar esa pregunta que debería estar haciendo en este instante. Cuando hablamos de fármacos que van a afectar ya la coagulación, hay que tener en cuenta justamente lo que era el trípode de la coagulación y sobre todo la cascada, donde en la cascada habíamos marcado que la vía común comenzaba a partir del factor 10 activado. Y este 10 iba a actuar sobre el 2 activándolo y el 2 activando el 1, es la parte final. Y el factor 2 de la coagulación es netamente, si ustedes recuerdan, la protrombina. Voy a ponerlo aquí. Tenemos el factor 10, que una vez que está activado, puede provocar que el factor 2 inactivo pase a 2 activado. Y el 2 activado provocará que el 1 inactivo pase a 1 activado. Acordarnos que el 2 es la protrombina y el 2 activado es justamente la trombina. Y esto es importante porque los fármacos justamente van a tener que ir por ese lado la comprensión de cómo es que actúan. Así que tenemos un primer gran grupo que está dado por los inhibidores indirectos de la trombina. ¿Cuál es la trombina? El 2 activado. Un inhibidor indirecto significa que él por sí mismo no va a actuar encima del factor 2 activado. Tiene que hacerlo a partir de otro elemento. Lo va a hacer de manera indirecta, pero este de aquí es el blanco farmacológico, el factor 2 activado. Si el 2 no se activa, no puede luego activarse el 1 y por lo tanto no puede pasarse de fibrinógeno a fibrina. Y si no llegamos a tener fibrina, no hay estabilidad en... Así que tenemos un primer grupo que son inhibidores indirectos. Estos inhibidores indirectos corresponden al grupo de las llamadas heparinas. De las heparinas, primerito, la heparina no fraccionada es una molécula grande. Luego fracciones de esta que se conocen como heparina de bajo peso molecular. Y luego una secuencia exacta de la heparina que se le conoce con el nombre de fondaparinux.
Todos estos actuando sobre el 10 activado, pero de manera indirecta, no por ellos mismos. El segundo grupo, en cambio, pertenece a los llamados inhibidores directos de la trombina. Eso significa que ellos de manera exacta neutralizarán a este factor. Por eso son directos. Está dado por el grupo de los gatranes, el melagatrán, simelagatran, dabigatran, argotroban, irudina, y de las irudinas. Irudina la primera que hubo, y la vivalirudina, que fue ya un derivado de esta. Luego tenemos un tercer grupo, que son los inhibidores directos del factor 10 activado. Eso significa que su blanco farmacológico está aquí en la vía común, en la vía mixta. Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, los principales principios activos. Y luego tenemos un cuarto grupo, que son los llamados anticoagulantes cumarina, son derivados de los cumarínicos. El representante principal es la warfarina, y estos lo que van a hacer es actuar sobre lo que conocemos como factores K dependientes, y habíamos dicho que los K dependientes eran el 2, el 7, el 9 y el 10. Por lo tanto, estamos mirando que van a ejercer blanco terapéutico justamente en el 2, en el 10 antes de activarse, y más arriba el 7 y el 9 en las otras vías. Estos fármacos, sobre todo lo que va a ser los inhibidores indirectos de la trombina, y de estos, la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, así como lo que va a ser warfarina, a estos dos principalmente, vamos a tener la posibilidad de que si les usamos en dosis mayores, podríamos tener efecto anticoagulante, y en dosis menores, efecto antitrombótico. Muchos de los otros, los inhibidores directos de trombina y del factor 10, se comportan ya de entrada siempre como si fueran antitrombóticos. Es más complicado modificarlo con la dosis. Vamos a arrancar nuevamente con este pedacito de acá, que es el recordatorio de que nuevamente tenemos la vía del 10, y del 10 al 2 activarlo, y el 2 activado de fibrinógeno a fibrina que había mencionado. Vamos con las heparinas. ¿Qué son las heparinas? La heparina no fraccionada es una molécula gigante, es una macromolécula. Y esa macromolécula químicamente se le dice que es un polisacárido, o sea, muchos azúcares, aniónico, o sea, cargado negativamente. Aquí hay cargas negativas, si es que pueden ver, hay cargas negativas. Esto es una fracción únicamente. Con una secuencia irregular, eso significa que no sigue un orden A, B, C, A, B, C, A, B, C, sería una secuencia regular. No, este sigue una secuencia irregular. Por ejemplo, ACB, BCA, AAB, BCA. Eso significaría secuencia irregular. ¿Secuencia irregular de qué? De los elementos que le conforman. ¿Qué son los elementos que le conforman? Disacáridos, componentes de dos azúcares. ¿Cuáles azúcares? Glucosamina con residuos de hidronato y el glucoronato, que van a estar alternados. Glucoronato, sí, glucoronato está alternado, y los otros son glucosamina, iridonato, ¿ok? Y esta secuencia de estos disacáridos, hay que tener en cuenta que también están muchos de estos sulfatados. Si se dan cuenta, aquí la glucosamina está sulfatada, ¿sí? Y lo mismo nos pasa acá, en este otro extremo del disacárido, también está sulfatada. Y todo esto lleva a que hay una secuencia natural, en la cual, si es que existe esta secuencia, vamos a tener el segmento con actividad de la heparina. Esta secuencia que estamos viendo, justamente, de
glucosamina con glucoronato, glucosamina, iridonato, glucosamina. Esta es la que va a ser funcional. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Voy a la pizarra de acá. Solamente para que se entienda lo que significaría la secuencia, ¿ok? Solamente para que se entienda lo que significaría la secuencia funcional. No, así no me van a entender. Vamos a ponerle con numeritos para que se entienda, ¿ok? Bueno, vamos a imaginar que tiene que llegar a haber una secuencia exacta, ¿ok? Un pentámero de 5 unidades. Voy a numerar las unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner por acá otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y por aquí voy a poner otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a poner otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá otra. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a poner el resto. Esa es la secuencia funcional, la secuencia de 1 a 5 que hemos mirado anteriormente, esa combinación exacta, alternada de glucosaminas con iridonato y glucoronato es la que funciona. Y el resto suele ser de esta manera, por ejemplo. Y podría continuar para abajo. Ah, no hay 6. Bien, lo que he intentado dibujar es una gran cadena. ¿Ok? Y si se dan cuenta, toda esa gran cadena, cada uno de los números representa a uno de los disacáridos. ¿Ok? Y dentro de esta gran cadena, esos disacáridos están sulfatados y están cargados negativamente. Pero sin embargo, solamente cada ciertos momentos existe la secuencia exacta, que es la que he colocado en color rojo. ¿Ok? Esa secuencia exacta de glucosamina, glucoronato, glucosamina, iridonato, glucosamina. ¿Ok? Y esa es la que va a servir. ¿Estamos claros hasta aquí con esta idea? ¿Se entiende? Bien. Ya vamos a mirar, volver después a esta gráfica. Espero que no se me borre. Y vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo que se dice? A ver, esta gran cadena, esa cosa gigantesca que he estado dibujando y que es mucho más grande, como llegan a tener distintos tamaños entre sí, a veces se sintetizan cadenas más largas y en otras más cortas, en promedio tiene un peso de 15.000 daltons, puede fluctuar entre 5.000 y 30.000. ¿Pero por qué se le llama no fraccionada? Porque es toda la secuencia entera. Pero dentro de esta secuencia solamente cada ciertas épocas y no son exactas. Si se dieron cuenta, no lo dibujé en momentos determinados, sino a veces más segmentos más largos, a veces segmentos más cortos, entre las cuales hay la secuencia exacta funcional. Esta secuencia exacta funcional es la que puede vincularse con un componente endógeno plasmático que es la antitrombina 3. La antitrombina 3 es aquella sustancia endógena, insisto, en la cual se va a vincular la heparina. Aquí, esta secuencia que hemos visto, la secuencia exacta de las 5 componentes que forman la cadena, está representada en esta barra azul. Esta barra azul, como tienen cargas negativas, está representada aquí con cargas negativas, aunque solo han puesto 4, pero son 5. Las cargas negativas de la heparina no fraccionada permiten que ese sector funcional se vincule con la antitrombina 3, ¿ok? Y cuando se vincula con la antitrombina 3, lo que hace es potencializarla. La antitrombina 3, si recuerdan de fisiología, forma parte justamente, es el inactivador endógeno de los factores de la coagulación. Eso significa, tienes un factor que está activado, y es desactivado ¿por quién? Por la antitrombina 3. Solamente para entenderlo, porque no hay dibujo exacto que lo haya visto,
Supongamos que esta figura, este puño, representa un factor de coagulación que está inactivo y ahí está activado. ¿Se entiende el ejemplo? Factor de coagulación inactivado, factor de coagulación activado. Bueno, ¿qué hace la antitrombina? La antitrombina 3, se encarga de eliminar el residuo adicional para inactivar al factor. ¿Ok? Simplemente hace eso. La antitrombina se vincula. Para poderse vincular, la antitrombina 3 tiene que mostrar puntos reactivos. Estos puntos reactivos de la antitrombina 3 son los que se vinculan con los que estaban modificados en el factor de coagulación y le permite inactivarlo. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona la antitrombina 3? ¿Qué hace la heparina? La heparina, que es una gran molécula. Van a ser mis 3 dedos la secuencia. Puede vincularse, pero únicamente cuando contacta con la secuencia exacta, esto se vuelve funcional. Y al volverse funcional, lo que hace es potencializar, incrementa la velocidad con la que trabaja. Y al incrementar la velocidad con la que trabaja, lógicamente se puede inactivar a más factores. En otras palabras, si antes la velocidad de inactivación era esta, inactivaba a esta velocidad, cuando la antitrombina 3 se vincula con una heparina, los puntos reactivos se vuelven mucho más activos y por lo tanto tiene más facilidad para inactivar factores de la coagulación que estén activos. ¿Se entiende? Bien. ¿Y esto entonces en qué sirve? Bueno, obviamente, si tú tienes una cascada de la coagulación, no importa la ruta de activación, si es que era la que conocíamos como intrínseca o como extrínseca la otra, no importa la ruta, vienen activándose sucesivamente los distintos factores y van a llegar al 10 activado que vamos a tener luego el 2 activado, ¿no es cierto? Pero entonces cualquiera de los activados va a ser inactivado por la antitrombina 3. Justamente por eso es que suele representarse esto de aquí, que es inactiva los factores 2, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Inactiva distintos factores de la coagulación. Como los inactiva, netamente se pierde la capacidad de continuar la cascada. ¿Ok? Por lo tanto, si no tienes capacidad de continuar la cascada, el último factor, que es el de fibrinógeno a fibrina, no termina activándose. Si no se termina activando de fibrinógeno a fibrina, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una red que es inestable y que el torrente sanguíneo, aunque hayamos tenido adherencia y agregación plaquetaria, no logra consolidarse. Y por lo tanto, poco a poco, el mismo torrente lo va a ir disgregando. ¿Se entiende? Bien, esto hace, obviamente, el principal efecto adverso de un anticoagulante de cualquiera es mayor riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Es obviamente esto. Por lo tanto, en casos de sobredosis de una heparina no fraccionada, una sobredosis de las heparinas en general, provocaría que la antitrombina esté tan activa que la persona tenga incapacidad para coagular cualquier cuestión y puede tener sangrado anómalo. ¿Qué utilizamos como tratamiento, como antídoto? Una sustancia que se pueda vincular justamente con lo que era la heparina y evitar que se vincule con la antitrombina. Esa sustancia es el sulfato de protamina. Así que tenemos un antídoto para el manejo de la sobredosis de heparina, que es el sulfato de protamina. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. Ahora, si nosotros utilizáramos heparina, si utilizamos heparina, el uso de la heparina, debido a que es una moleculota tan grandota, suele ser principalmente por vía intravenosa, para que entre directamente a torrente, porque por oral se va a destruir, no se va a absorber. Podríamos ponerla por subcutáneo, pero al ser tan grande, es muy lento el paso, es muy difícil la absorción, hay una menor biodisponibilidad. ¿Se puede dar por subcutáneo? Sí, pero no va a ser adecuado.
No se da jamás, nunca, heparina por vía intramuscular. ¿Quién me puede decir por qué cree que no se debe poner nunca un anticoagulante a nivel intramuscular? ¿A alguien se le ocurre? Fisiólogos anatomistas. Al ser una molécula más grande, no, o sea, no puede ingresar rápido por los capilares. ¿A qué es? A nivel subcutáneo estoy diciendo que hay dificultad, pero se llega a absorber. Y fíjate que a nivel subcutáneo la heparina podríamos ponerla, pero no es la mejor ruta. Pero a nivel muscular incluso más vaso sanguíneo, así que podría absorberse mejor, Stalin. Vamos a ver si lo piensan un poco más conforme avance la clase. Bueno, si es que esto es entonces la heparina no fraccionada, ¿qué va a ser la heparina de bajo peso molecular? Teníamos esta secuencia, ¿no? Teníamos esta secuencia de la heparina. Bueno, una heparina de bajo peso molecular, netamente, está caracterizada por ser pedazos de esta. Y al decir pedazos, me refiero literalmente a eso. Los laboratorios, los distintos laboratorios, cogieron y parten en distintos lugares. Por ejemplo, aquí puede hacer un laboratorio el corte y se lleva esa secuencia. Otro laboratorio, por ejemplo, puede llevarse este pedazo. Otros hicieron esto. ¿Ok? E incluso podría haber algún laboratorio que haya hecho esto. A la larga, si se ponen a pensar, lo que tenemos son pedacitos de la otra heparina. Y si son pedacitos, es la razón por la cual se van a tener menor peso molecular. Y si tienen menor peso molecular, por eso se llaman heparinas de bajo peso molecular. ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, si se percatan, en este ejemplo, aquí, en este corte, hay una unidad funcional. Aquí, este otro laboratorio en verde se ha llevado una unidad funcional. Este en verde se ha llevado 2 unidades funcionales. Y este en azul se ha llevado 2 unidades funcionales. Esto de entrada va a determinar que no todas las heparinas de bajo peso molecular tengan de entrada la misma dosis. Segundo, no va a permitir que sean intercambiables. Eso significa que si empiezas un tratamiento con una heparina de bajo peso molecular, no deberías cambiarle a otra heparina de bajo peso molecular, porque no puedes predecir la respuesta. No es lo mismo que haber estado con captopril y pasar en alapril, donde todos van a terminar inhibiendo netamente a la ECA. No es igual. Porque el número de unidades funcionales determinará ¿qué? La actividad de la antitrombina 3. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende esta parte que estoy mencionando? Son distintos pedacitos de distinto tamaño. Y esto lleva justamente a que tengamos algunos principios activos. Para empezar, las moléculas igual llegan a tener en algún instante una de las secuencias útiles, pero los pesos promedio suelen ser diferentes. Tenemos algunas inas, no confundir con las estatinas, por favor. Dalteparina, noxaparina, nadroparina, parneparina, son algunas. ¿Cuáles son las más conocidas en nuestro medio? La dalteparina y la enoxaparina. Y si se dan cuenta, pesan mucho menos que la heparina no fraccionada. 6.000 Daltons, 4.500, 4.150, 3.600. ¿Por qué pesan diferente? Porque son solamente secuencias, son segmentos. Pero las dosificaciones no van a ser las mismas. ¿Okay? No van a ser las mismas. Segundo concepto. Si la heparina no fraccionada tiene de entrada muchas más secuencias funcionales,
y las de bajo peso molecular tienen menos secuencias funcionales, ¿cuál de estas de entrada, la no fraccionada o las de bajo peso molecular, cuál de estas de entrada va a tener más facilidad para activar a la antitrombina 3? No frío. La No. no fraccionada. Por lo tanto, normalmente las dosificaciones que se utilizan de heparina no fraccionada, como terminan activando mucho más a la antitrombina 3, terminan siendo dosis que anulan toda la secuencia de la cascada de coagulación. Y por eso tenemos que la heparina no fraccionada se emplea principalmente como anticoagulante. Y si quisiéramos nosotros que no tenga efecto anticoagulante, sino solamente que le, entre comillas, le atonte a la coagulación, que le vaya disminuyendo la capacidad, pero no la anule como en una anticoagulación. Es decir, irla disminuyendo solamente para que esté con dificultad de responder, para lo que decimos un efecto antitrombótico, de prevención de tromboembolismo, tendríamos que utilizar, ¿qué creen? ¿Dosis más altas o más bajas de la heparina no fraccionada? Más baja. Más bajas. Más bajas. Más bajas, exactamente. Muy bien. Por otra parte, las heparinas no fraccionadas han sido pedacitos. Estos pedacitos, como le potencializan menos a la antitrombina 3, terminan teniendo principalmente un efecto sobre el factor más sensible a la antitrombina 3. El factor más sensible, para entendernos con estas palabras, es el factor 10. Y por eso es que se habla muchas veces de factor anti-10 en las de bajo peso molecular. Pero es con conexión de la antitrombina 3. Pero entonces, las dosis de heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, dalteparina, nadroparina, las dosis suelen ser generalmente más bien antitrombóticas, o sea, generalmente utilizadas solamente para la prevención de un tromboembolismo, para dejarle un poco atontado al sistema. Y si quisiéramos que tenga efecto anticoagulante, ¿qué tendríamos que hacer con la dosis? ¿Dar más dosis o menos dosis? Más Más dosis. dosis. Más dosis. Más dosis. ¿Está claro para todos este concepto? Bien. Las heparinas de bajo peso molecular, como pesan poquito, ya no es necesario estarles dando por la vía intravenosa. Ya las podemos dar directamente por vía subcutánea y se van a absorber mejor. Esto permite de que ya puedan ser ambulatorias porque el paciente mismo puede colocárselo en el abdomen como si fuera insulina. Son jeringuillas precargadas las que se utilizan. Precargadas, ¿ok? Pero en cambio, la otra, la no fraccionada, la de alto peso molecular, esa generalmente es intravenoso, así que no podríamos con facilidad estarlo usando a nivel ambulatorio. ¿Por qué no podemos poner ni la heparina de bajo peso molecular ni la de no fraccionada por vía intramuscular? ¿Cuál era el principal efecto indeseado de un anticoagulante? Hemorragia. 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 Hemorragia, sangrado anormal, hemorragia, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es más vascularizado? ¿El músculo o el tejido subcutáneo? El músculo. El músculo. Si ustedes meten un anticoagulante en el músculo, van a obtener la enorme probabilidad de que ese músculo sangre y provoque un hematoma intramuscular, que es una complicación muy grave. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Vamos por acá. Les había dicho entonces que se comportan principalmente como antitrombóticos y que por eso a veces se habla de unidades anti-10. Justamente cuando se mira, hay a veces asoman los artículos, lo que se llama la razón, la división de factor 10 sobre factor 2. Te está diciendo qué tanto le inhibe al 10 sobre el 2. Para entendernos esto, la no fraccionada, si es que hacemos 10 sobre 2, si la no fraccionada inhibe, por ejemplo, 4 veces al 10 y 4 veces al 2, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Si es que le inhibiera más al 2, si es que le inhibiera mucho más al 2, 4 veces al 8, 4 veces al 10 y 8 veces al 2, esto sería 0.5. Pero en cambio, si le inhibe mucho más al 10,
16 veces al 10, 8 veces al 2, significa que inhibe más del 10, el número sería alto, sería 2, sería mayor a 1. Por eso está en que estas cifras que se ve aquí te dice entre 2 y 3 veces, entre 3 y 5 veces, que inhibe mucho más al 10 antes que al 2 porque tiene principalmente efecto antitrombótico antes que anticoagulante. Comparando los dos tipos de fármaco. Mientras que la heparina, principalmente la de bajo peso molecular, afecta al 10A, la no fraccionada a todos los demás a través de la antitrombina 3. La no fraccionada principalmente lo damos por vía intravenosa, aunque podríamos darlo por vía subcutánea, pero por vía subcutánea apenas se llega a tener un 30% de biodisponibilidad cuando damos dosis bajas y un 90% en dosis altas, ya con riesgo de hematoma subcutáneo también. Pero en cambio, la de bajo peso molecular utilizamos una absorción, tiene una absorción muy buena a nivel subcutáneo y esa es la ruta elegida, da una biodisponibilidad del 90%. A esto se suma que lo que es la variación, la variabilidad justamente por metabolización, es mucho más extensa para la heparina no fraccionada que para la de bajo peso molecular. Hay menos variación entre las personas. El tiempo de semivida plasmática también intravenosa de 30 minutos de lo que es la no fraccionada, pero básicamente porque se adhiere al endotelio, no porque desaparezca el fármaco. Por vía subcutánea, 1 hora y media, pero la de bajo peso molecular, 4 horas hasta estar en circulación y unirse al endotelio. ¿Esto qué determina? Que también los resultados clínicos sean mucho más predecibles con la heparina de bajo peso molecular. Y como son mucho más predecibles, es mucho más seguro su administración. No tenemos mayor riesgo de hemorragias, no hay un riesgo de sangrados elevado en relación a la no fraccionada, porque su efecto, insisto, es principalmente antitrombótico antes que anticoagulante, si lo utilizas a las dosis correctas. Por eso la no fraccionada necesita de estar mirando en el laboratorio el tiempo de tromboplastina activada, mientras que con la de bajo peso molecular no es necesario. Esto también es una ventaja enorme para el momento de poder realizar un tratamiento del paciente. ¿Estamos claros hasta acá? Bien, para terminar la explicación de lo que son las heparinas de bajo peso molecular, la no fraccionada y seguir avanzando con los otros subgrupos, voy a cerrar la sesión para que se reconecten. Bueno. De aquí entonces ya de entrada podrían ustedes darse cuenta de esto. Si yo quiero hacer una prevención de tromboembolismo, ¿qué tipo de heparina tengo que utilizar? ¿La no fraccionada o la de bajo peso molecular? Bajo peso molecular. La de bajo peso molecular. Si es que no tuviera heparina de bajo peso molecular y solo tuviera no fraccionada, ¿puedo utilizarla? ¿A dosis baja? Sí, pero en bajas dosis. Sí, pero a dosis baja. Perfecto. En cambio, si yo tengo un paciente que ya viene con tromboembolismo, ya no quiero hacer la prevención, ya tiene tromboembolismo venoso, tengo que evitar que se siga postergando el proceso a nivel de las venas que tienen más capacitancia. Tengo que usar ya un anticoagulante. Y entonces,
Principalmente usaría ¿qué? Heparina no fraccionada, ¿cierto? Y si no tuviera, claro, una posibilidad serían las de bajo peso molecular, pero ¿qué? A dosis bien altas. Muchas veces se piensa que son peligrosas las heparinas de bajo peso molecular. Y esto es mentira. Ya se van a dar cuenta la distancia de dosis que existe entre lo que sería lo antitrombótico para prevenir trombos y lo anticoagulante. Ojo, en COVID severo, el paciente tiene riesgo por el proceso proinflamatorio, tiene riesgo de hacer trombos. Por lo tanto, ¿en el qué hacemos? Prevención de tromboembolismo. ¿Y con qué hacemos en el hospital en paciente con COVID severo, prevención de tromboembolismo? Con heparina de bajo peso molecular, no con aspirina. ¿Ok? Bien. Las dosificaciones van a tener luego un artículo que les va a ampliar más la información sobre las heparinas de bajo peso molecular, incluyendo el perfil de seguridad. Las heparinas de bajo peso molecular, ¿ok? Para la prevención del tromboembolismo en pacientes que tienen riesgo moderado, alto y muy alto, porque los de riesgo leve no necesitan sino medidas mecánicas, si es que leyeron el artículo de factores de riesgo. Fíjense en que va a ser esto medio sencillo. A ver, dalteparina en riesgo moderado, 2.500 unidades subcutáneas una vez al día. Esto sería para riesgo moderado en general. Si el paciente va a cirugía, la prevención se inicia 2 horas antes de la cirugía. Si es que no va a cirugía y está hospitalizado, pues simplemente se queda ahí, dalteparina 2.500 unidades subcutáneas una vez al día. Si el paciente tiene riesgo alto o muy alto, la dosis es el doble. Dalteparina, 5.000 unidades subcutáneas una vez al día. Si el paciente de riesgo alto es paciente quirúrgico, se inicia 12 horas antes de la cirugía. Fíjense, así fueron los ensayos clínicos, así son las recomendaciones de uso. Sin embargo, no les llame la atención que por alguna extraña razón que yo no logro comprender bien, los anestesiólogos se pelean con los cirujanos y los anestesiólogos no les permiten hacer la prevención del tromboembolismo porque consideran de que el paciente les puede sangrar en cirugía, porque creen que es anticoagulación. No es anticoagulación, es disminución de la capacidad de coagulación. Y el médico cirujano también a veces tiene miedo de que le sangre, pero si hace bien la cirugía va a ir controlando el sangrado, va a ir controlándole bien con el cautín, bien haciendo ligadas, etc. La enoxaparina es la única de las heparinas de bajo peso molecular que se calcula en miligramos. Es la única. Pero no es difícil llevarlo a unidades, porque netamente 1 miligramo son 100 unidades. Por lo tanto, cuando te dice 20 miligramos, hablamos de 2.000 unidades. Enoxaparina 20 miligramos subcutáneos una vez al día o enoxaparina 40 miligramos subcutáneo una vez al día para lo que son riesgo alto, el intervalo de tiempo es similar. Este es el esquema mínimo que necesito que ustedes sepan para lo que es quinto semestre. Cuando estén después en medicina crítica y en vascular verán otras dosificaciones y otros esquemas más agresivos a veces que se usan con enoxaparina. Acaban de salir los resultados en COVID severo de si una dosis intermedia entre la dosis alta y la baja de enoxaparina podría ser útil. No hay, o sea, me refiero a la dosis entre anticoagulante y de prevención de tromboembolismo. ¿Podría ser útil? No hay beneficios. Se sigue manejando, se confirmó la dosificación de riesgo alto de 40 miligramos. Si yo quisiera que anticoagularle, fíjense en que tendría que estar dando, ¿sí? 1 miligramo por cada kilogramo de enoxaparina. Antes la prevención en riesgo alto eran 40 miligramos y en riesgo bajo 20. Ahora es 1 miligramo por cada kilogramo y cada 12 horas significa. Entonces quiero que miren la distancia del margen terapéutico de esto. O sea, puedo usar entre 20 y 40 miligramos diarios como prevención. Si el paciente pesara 70 kilos,
tendría que estar dando 70 miligramos 2 veces al día, lo cual significa entonces, en definitiva, ni siquiera 70, sino 140 miligramos. ¿Ven la distancia que existe entre la dosis alta de prevención hasta la dosis anticoagulante? Es enorme, por eso está en que son muy seguras. Aquí tenemos efecto anticoagulante y con dalteparina son 200 unidades por cada kilogramo de peso. Antes utilizábamos entre 2.500 y 5.000 unidades. Si el paciente pesa 70 kilos, estamos hablando de 2 y 7 son 14, 1, 2, 3 ceros, de 5.000 a 14.000 unidades. Esto es importante que lo entiendan para sentirse tranquilos cuando utilicen una heparina de bajo peso molecular. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Alguien? En caso del paciente COVID, entonces sería riesgo moderado por el encamamiento. No, con él se está manejando riesgo alto porque no todo, a ver, es que el paciente con COVID severo y es el que tiene ya un estado proinflamatorio, ya tienes alteraciones en dímero, tienes alteraciones justamente ya en otros marcadores, entonces no es solamente el encamamiento es uno, pero es el estado proinflamatorio que posee también, ¿ok? Esto es también lo que ocurre. Por eso está en que no es cualquier COVID. El COVID leve no se beneficia, no necesita. El COVID moderado no tenemos datos todavía de si es que realmente hay un riesgo de incremento de tromboembólico. Entonces, porque no hay el estado proinflamatorio neto. Por eso está en que para COVID severo seguimos con lo mismo, corticoides y heparinas de bajo peso molecular. Y obviamente si es que ha hecho ya disfunción respiratoria, todo el protocolo para manejo de ventilación. ¿Alguna otra pregunta? Diferente sería, Stalin, si es que el paciente tiene COVID moderado y le ha tumbado a cama por el malestar, no está con criterio de insuficiencia respiratoria, pero tiene un montón de otros factores de riesgo de tromboembolismo venoso y como está con el malestar botado en la cama, aumenta su riesgo. Ese podría merecer profilaxis para riesgo moderado. ¿Ok? Por eso les puse ahí todo el listado de los factores de riesgo. ¿Ok? Entonces imagínate, una abuelita que tomaba terapia de reemplazo hormonal, tiene más de 65 años, es gordita, tiene varices, le da COVID moderado que le tiene con tal malestar que le tiene botada en la cama. De pronto, ¿no es cierto? Y eso si es que no sale pronto y no se le ayuda con movilización y con medios mecánicos y eso. Eso es otra historia. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Voy a liberar un artículo que es el de heparinas de bajo peso molecular, que será la lectura que acompaña a este pedazo. El resto de los anticoagulantes los terminaremos en la siguiente clase. La siguiente clase no sé si será el miércoles o será el jueves, pero en uno de los 2 días. Jueves y viernes tenemos de ley. Pero no sé si tendremos el miércoles, tengo que revisar cronograma porque estamos ahorita muy bien en tiempos y no quiero atrasarme para no desvirtuarnos, ¿ok? Tienen algunas asincrónicas. Tentativamente debería ser el miércoles, pero es muy probable que prefiera tal vez tener la clase anticipo del miércoles ¿por qué? Porque el viernes de la siguiente semana lo vamos a perder, porque es Viernes Santo. ¿Me comprenden? Entonces, como vamos a perder de este viernes en 8, entonces muy probablemente no me animo a dejar este miércoles en asincrónica. ¿Ok? Eso es, chicos. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.